Hola a todos. El día de hoy veremos el tema de arreglos, el significado de arreglos en lo que se refiere a la programación de computadoras. Por definición, un arreglo es una colección de datos del mismo tipo. Sirve para manejar un número n de elementos en común, ya sea de tipos definidos por el lenguaje, que en nuestro caso los tipos de datos básicos en el lenguaje C son el entero, int, el float, el double, los reales, y el char o caracteres, letras o caracteres. Así como aquellos definidos por el programador, que son temas posteriores. Gráficamente un arreglo se puede ver de esta manera. Y este arreglo tiene un tamaño n. Son pequeñas celdas en donde dentro está almacenado un tipo de dato. Los tipos de datos en común, en este caso, para este ejemplo, son del tipo char. Comentemos entonces qué es una colección de datos del mismo tipo. En el lenguaje C se tienen 4 tipos de datos básicos: los enteros, los flotantes, los char y los double. Y ejemplos de colecciones de datos en una primera instancia podemos verlos como valores en el caso de los enteros, como el -10, el 23, el 5, el 0, el -1, 10.234, etc. Como valores reales, las coordenadas pueden ser valores reales en un plano cartesiano, menos 0.123, valores de temperatura, valores de constantes como pi, punto 1, menos punto 2, etc. Y letras o caracteres. Aquí, bueno, se están ilustrando solamente las del abecedario, pero recordemos que también son caracteres el arroba, el símbolo de gato, hashtag, signo de pesos, por ciento, etcétera. Entonces estas son colecciones de datos que son del mismo tipo, y los arreglos sirven para almacenar valores o datos que corresponden al mismo tipo. Si tenemos, por ejemplo, mediciones de temperatura en un periodo de tiempo, para un día 1 tenemos una temperatura, puede ser una temperatura promedio o de algún cuerpo, o en alguna fábrica, en algún lugar se midió esta temperatura de algún elemento, 34.5. Un segundo día esta temperatura, un tercer día esta, etcétera, etcétera. Mediciones. Veamos cómo estas mediciones, ¿verdad?, deben de corresponder, ¿sí?, a un orden. El del día 1 pues debe corresponder a este, el del día 2 a este, el 3 a este, etc. Una palabra tiene datos del mismo tipo, que son las letras o los caracteres. Y cada una de las letras tiene una cierta posición. En las palabras, las letras, la posición de las letras es importante para poder saber qué letra, qué palabra es. Entonces, cada letra tiene una cierta posición en esa palabra. Y en los arreglos será también muy importante la posición que guarda cada uno de los elementos almacenados en ese arreglo. Listas de alumnos nos llevan a nosotros a construir también arreglos. Por ejemplo, algo común que tienen los alumnos son las matrículas. Nada más que aquí ya se combinan números enteros con caracteres. Nombres, bueno, estos siguen siendo letras, y apellidos también son las letras o caracteres. Y podemos tener nosotros un arreglo para definir la matrícula con los puros números, otro arreglo para la letra. Pero hay que
señalar que es importante aquí el orden nuevamente. ¿En qué posición está almacenado esta matrícula? En la posición 0, 1, 2, 3, 4, o la 1, la 2, la 3 o la 4, ¿sí? Porque eso relaciona también, la matrícula también relaciona tanto a esa posición como a los nombres y apellidos que corresponden a esta. Otros ejemplos de colecciones pueden ser los valores de las variables, la variable dependiente o independiente en el caso de una ecuación. Los valores que hay que darle a la variable independiente pueden ser valores solamente enteros, pueden ser valores reales. Almacenar la producción diaria de una empresa, guardar nuevamente el día, ¿sí? O relacionarlo con día, mes, año. Otra colección puede ser la cantidad de alumnos que atiende cada facultad. Entonces la facultad 0 atiende tantos alumnos, la 1 tantos alumnos, etcétera, y luego esa asignación de 0, 1 y 2 también, la 0 corresponde a la facultad de medicina, la 1 a la facultad de ingeniería eléctrica, la 2 a la facultad de ingeniería civil, etcétera, etcétera. Bien, entonces hay ciertas cosas que debemos de hacer con los arreglos. A eso le llamamos nosotros operaciones con arreglos. Las operaciones básicas en arreglos se refiere a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos elementos hay en un arreglo? Es decir, ¿de qué tamaño es? ¿Qué longitud tiene? Si almaceno una palabra, quiero saber cuántos elementos ocupa en el arreglo esa palabra. O una frase. Otra pregunta es, ¿existe un elemento en el arreglo? Que se puede responder con un sí o un no. En un arreglo que contiene una palabra, quiero preguntar si existe la vocal A y que se me responda con un sí o con un no. Otra pregunta, ¿cuántos elementos del mismo valor hay en el arreglo? Si estoy almacenando en una lista de alumnos, en un arreglo, una lista de alumnos, pues quiero saber cuántos se llaman Juan, cuántos se llaman Pedro, etcétera. 0 puede ser una respuesta para indicarme que no hay ninguno, pero 10 puede decir que hay 10 de ese mismo, 10 similares, ¿sí? 3 o 7, etcétera. Otra pregunta, ¿qué elementos hay en el arreglo? Quiero imprimir la lista de elementos que existen en él. Entonces puedo imprimir el arreglo, ¿sí? Quiero imprimir el arreglo. ¿Cuál es el menor o mayor elemento en el arreglo? Entonces, en ocasiones requeriré ordenar el arreglo o simplemente buscar el menor o el mayor. ¿En qué posición se encuentra tal elemento? ¿En qué posición de mi arreglo? Entonces, estas serían las operaciones básicas, por mencionar algunas. Procedemos entonces a ver cómo declarar un arreglo. Declarar un arreglo en C. Para declarar un arreglo en el lenguaje se emplea la estructura básica que declara una variable y se le añade corchete que abre y el tamaño de ese arreglo y corchete que cierra. La estructura básica para una variable es tipo de dato, espacio, nombre de la variable y punto y coma. Entonces, para el arreglo vamos a decir cuántas variables de ese mismo tipo quiero declarar, indicando aquí el tamaño. Entonces, ¿qué es tipo de dato? Tipo de dato puede tomar los valores de int, char, double o float. ¿Qué es nombre de variable? Pues nombre de variables, si ustedes recuerdan, definen
se definen para almacenar valores y existen varias restricciones para los nombres de variables en el lenguaje. No iniciar con números, no palabras reservadas, etc. Y finalmente tamaño. ¿Qué es tamaño? Tamaño se refiere a cuántos elementos máximos se pueden almacenar en el arreglo. Y este es un valor entero. Entonces yo puedo tener una variable o un arreglo, ¿verdad? En este caso, de tamaño 10, 100, 1000, etc. Como veremos en los siguientes ejemplos, que se refiere a declarar arreglos en el lenguaje C. Si deseamos almacenar una palabra, declaramos el variable que es del tipo char, el nombre, en este caso le estoy poniendo yo arreglo, y de tamaño 50. Entonces espero no tener alguna palabra de mayor de 50 espacios o 50 caracteres. Si deseamos almacenar valores de temperatura, el tipo de dato es float, valores o el nombre del arreglo se va a llamar valores, y el tamaño de ese arreglo es de 365, considerando que se van a almacenar los de un año. Si deseamos almacenar los valores de una ecuación con valores reales, entonces definimos el tipo de dato, double, el nombre de ese arreglo, y aquí estoy poniendo máximo 2000, pero recuerden que nosotros podemos almacenar solamente 10 valores, 100, 50, etc. Si deseamos almacenar los años de nacimiento de un grupo de personas, pues el tipo de dato debería ser un entero, ¿sí? El nombre del arreglo, le pongo arreglo A, y el tamaño del arreglo, 100. Quiere decir que puedo almacenar solamente los años de nacimiento de un grupo de 100 personas. Entonces es necesario saber cómo acceder a las posiciones del arreglo. Yo tengo aquí mi arreglo, ¿sí? Y sé que tiene cada uno de esos casilleros una posición. Ese índice o posición de un arreglo tiene un valor inicial de 0 y tiene un valor final de n-1. Por ejemplo, aquí si hay 2, 4, 6, 8, 8, entonces es 7 al que yo puedo acceder, ¿sí? Para las cadenas o palabras existe un carácter que indica el fin de cadena y se debe de colocar al final. Entonces aquí el tamaño correcto del arreglo debería de ser de 9 para poder almacenar en la última posición el carácter o indicador de fin de cadena. Entonces, ¿cómo puedo obtener el valor que hay en la posición 3? En este caso, la E, en la posición 3 de mi arreglo. Si yo defino un arreglo del tipo char de tamaño 9 y le asigno estas letras, declaro otra variable que se llame car y quiero obtener el carácter que se encuentra en la posición 3 del arreglo y almacenarlo en car. Cuando yo hago esto, entonces car contiene lo que hay en la posición 3, 0, 1, 2, 3, que corresponde a la letra E. Si yo quiero obtener el valor que hay en la posición 7, pues coloco el nombre del arreglo y entre los corchetes cuadrados el número o valor de la posición a la cual yo quiero acceder y lo asigno a una variable. Entonces en este caso car tendrá el valor de la posición 7, que sería una S mayúscula. Pero también yo deseo asignar valores a una posición. Para asignar un valor a una de las posiciones del arreglo, pues se hace lo siguiente. Debo de indicar yo arreglo en la posición y ahora el signo igual le asigna lo que esté del lado derecho. Lo que está del lado derecho se asigna a esta posición, que en este caso es una H mayúscula, en la posición 5.
yo puedo colocar los valores ASCII. En este caso, si yo pongo un 64, que se asigne a la posición 1 del arreglo y un 65 a la posición 2 de ese arreglo, entonces voy a tener este resultado. En la 1 el arroba, en la 2 la A mayúscula y en la 5 la H, ¿sí? En mi arreglo que definí yo previamente. Hagamos entonces algún ejercicio. Ejercicio número 1. Almacenar una palabra e imprimirla K veces. El ejercicio diría de esta manera: hacer un programa que solicita al usuario un número y una palabra. Almacenar la palabra en un arreglo e imprimirlo en pantalla el número de veces que indicó el usuario. La solución sería, pues, escribir la estructura básica de un programa en C. Y escribimos la estructura básica. Esta letra es minúscula. Declarar las variables necesarias, un valor entero y un arreglo para almacenar la palabra. Entonces, el valor entero, para declarar una variable del tipo entero, tipo de dato entero y K. Y un arreglo es tipo de dato, nombre del arreglo y el tamaño del arreglo. Yo aquí estoy poniendo fijo el tamaño del arreglo, que serían 50. Como tercer paso a la solución del ejercicio 1, leer el número y la palabra. Entonces, para leer un número, yo utilizo el scanf y un %d. Y una palabra, un %s. Esto solamente funciona cuando leo una palabra. Y una palabra, recuerden que se identifica hasta encontrar un espacio. Eso delimita una palabra. ¿Qué es importante notar aquí? Que la variable o el arreglo donde se almacena no requiere el operador ampersand, ¿sí? El operador de dirección de memoria no lo requiere, debido a que en el lenguaje C los arreglos se pasan por referencia. Se dice que se pasan por referencia, se pasa la dirección de memoria. Y entonces ahí, al pasar la dirección de memoria, se modifica dentro de la función, y cuando regresamos de la función se encuentra almacenada la información. Pero en este tipo de variables sí se requiere enviar la dirección de memoria empleando el operador ampersand. Y como paso número 4 en la solución de este ejercicio, imprimir la palabra K veces. Para ello se requiere de un ciclo. K veces. Entonces, yo digo aquí for, no inicializo la variable K, simplemente como no la voy a volver a utilizar, pues digo K, mientras que K sea mayor que 0, que se vaya decrementando, pero que haga la impresión de el valor de K y la palabra que se me dio. Entonces de esta manera imprimo K veces esa palabra. Al final imprimo un salto de línea y termino con un retorno. Esta R también es minúscula. Un segundo ejercicio: leer una frase e imprimirla en forma invertida. Se pide hacer un programa que le pide al usuario proporcionar el tamaño de un arreglo y una frase. El programa debe almacenar la frase en un arreglo e imprimirlo en forma invertida. El último carácter proporcionado debe ser el primero en imprimirse. Ejemplo de ejecución de este programa sería mi programa binario, el número 100, que sería el tamaño del arreglo, la frase, ¿sí? Y el resultado sería la frase impresa en forma invertida. Iniciamos entonces con la estructura básica del programa. Leer primero el valor entero. Se requiere declarar una variable y leerlo con la función scanf. Declaramos el tamaño, la variable n para el tamaño del arreglo, y leemos ese valor. Es lo primero que debemos de hacer. Después de tener ese valor, declaramos el arreglo
de tamaño n para almacenar la frase. ¿Cómo se declara un arreglo? Tipo de dato, espacio, nombre del arreglo y entre corchetes el tamaño. De esta forma se declararía el arreglo de tamaño n. Leemos la frase hasta encontrar un salto de línea o hasta el tamaño máximo del arreglo. Para ello entonces necesitamos una variable que vaya accediendo a cada una de las posiciones en el arreglo. Esta variable será la i. Declaramos también una variable que vaya almacenando la letra por letra de la frase que se va a introducir. Entonces declaramos la variable c y hacemos un getchar para consumir el primer carácter en el caso de que escriban 100 y enter, o cualquier número y enter, y ese enter se va a consumir aquí, el primer carácter que se escriba. Y entramos a un ciclo. Ese ciclo va a terminar hasta que el carácter que se lee es un salto de línea y o que la i sea menor que n, o sea el tamaño del arreglo, que no se exceda el tamaño del arreglo. Y vamos colocando ese carácter que se lee en cada una de las posiciones. Si empezó en 0, la primera letra se va a almacenar en 0. Se va a incrementar esta i para que la siguiente letra se coloque en la posición 1. ¿Sí? Y así se vayan ocupando todos los elementos del arreglo. Entonces, el paso número 5 es imprimir el arreglo en orden inverso. La i, si vemos que la i en este punto se encuentra en la última posición más 1, por este último i más que se hizo del arreglo. Entonces lo vamos a disminuir en 1, y al disminuirlo en 1 la variable i se puede acceder a la última posición ocupada en el arreglo frase. Entonces pues decimos que mientras sea mayor o igual que 0 la i, hacemos un putchar que imprime en pantalla. ¿Qué imprime? El arreglo o el valor que existe en el arreglo en la posición i. Decrementamos la i y se vuelve a imprimir ahora la siguiente posición, y la seguimos decrementando y seguimos imprimiendo. Decrementamos e imprimimos, decrementamos e imprimimos, hasta terminar en la posición 0 del arreglo, que es el inicio de este arreglo. Con esto terminamos nuestro programa. Gracias.